Plan de lectura día 23, mes décimo. En Jeremías capítulo 42 vemos que continúa la sección histórica en donde se ha relatado la caída de Jerusalén y la conspiración de los judíos, específicamente de un hombre llamado Ismael, que para ser más justo era solo un sector de los judíos contra el gobernador que fue impuesto por Nabucodonosor. Eso entonces movió al pueblo a temor de que ellos mismos fueran muertos por este imperio babilonio, ya que habían matado al gobernador que fue impuesto por ellos. Y eso lleva entonces a Johanán, un hombre que fue a preguntarle a Jeremías en nombre del pueblo, por palabra del Señor, qué debían hacer en ese momento, porque ellos lo que querían hacer era huir a Egipto para encontrar allí protección. Esa era una forma en la que habían ofendido al Señor una y otra vez ellos, porque estaban confiando en una nación extranjera, y especialmente Egipto, con toda la carga espiritual que tenía Egipto, de donde el Señor los había liberado, pero ellos una y otra vez en su historia habían confiado en esta nación para encontrar en ella protección. Entonces ellos se comprometieron a obedecer todo lo que el Señor les dijera a través de Jeremías, pero cuando Jeremías les responde palabra del Señor, ellos no obedecen, mostrando entonces lo profundo y terrible de su rebelión, y en lugar de eso entonces dicen que es mentira la palabra que entrega a Dios a través de Jeremías, y esa es la peor situación en la que podemos encontrarnos, cuando nosotros afirmamos con plena certeza de que la palabra de Dios es mentira. Eso nos condena realmente a la ruina segura. Y eso hace entonces que el Señor, quien había prometido cuidarlos si es que ellos se quedaban allí, ahora les anuncia juicio y espada, cosa que ellos temían y querían evitar, pero eso mismo los alcanzaría allá en Egipto, donde ellos pretendían encontrar protección. Entonces estos judíos en Egipto se rebelan ya de manera terminal contra el Señor, de una manera terriblemente insolente, asegurando que ellos prefieren encender incienso o adorar, honrar a esta reina del cielo, que era la reina o la diosa falsa Astoret o Astarte, también conocida así, y ellos prefieren caer en la idolatría, seguir en su profunda rebelión en vez de arrepentirse, que era lo que debían hacer, y incluso ellos creían que el haber dejado de honrar a esta diosa del cielo, esta falsa diosa, los había llevado a la destrucción, cuando en realidad era su rebelión contra el Señor. Por tanto, el Señor dice que ya no puede sufrir más esta rebelión y asegura que vendrá juicio sobre ellos, lo que se seguirá relatando más adelante. Luego vemos que el Salmo 92 y 93 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 26 del 3 al 5 nos da una serie de dichos a través o en relación a la necedad, y nos habla que la vara, el castigo, es algo que va junto con la necedad. O sea, el necio merece recibir castigo, y eso es lo que le toca por su necedad. Por otra parte, en ocasiones el silencio es la mejor respuesta que se puede dar a un necio, y en otras ocasiones se deberá responder, pero conforme a su necedad. Estos textos, el 4 y el 5 del capítulo 26, no están en contradicción, sino que son dos formas en que se debe o en que se puede abordar la necedad, y debemos discernir realmente si la necedad que estamos escuchando amerita el silencio o una respuesta como nos ordena este proverbio. Por último, en 2 Timoteo capítulo 2 encontramos que el apóstol exhorta a Timoteo a esforzarse en la gracia. La gracia no es una especie de escalera mecánica en la que nos subimos y podemos simplemente mirar el paisaje. La gracia no excusa nuestra negligencia, mediocridad o pereza, sino que somos llamados a esforzarnos en ella, y es la única forma de hecho que podemos esforzarnos teniendo fruto, ya que la gracia es la que nos da el poder para hacer el bien y la que nos da el resultado. Pero el Señor nos llama a esforzarnos, a ser diligentes en esa gracia. Y este apóstol llama a Timoteo a que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. El ministerio implica penalidades, y no nos referimos solo al ministerio pastoral, sino que la vida cristiana, pero eso también se nota de manera especial en el ministerio pastoral, y entonces esquivar el sufrimiento es esquivar el ministerio. Realmente las dos cosas van juntas, y no debemos sufrir esto como si fuera un castigo a regañadientes, sino como buenos soldados de Jesucristo, sabiendo que es un privilegio y una bienaventuranza sufrir en nombre de nuestro Señor. Y vemos que se compara el ministerio y la vida cristiana con el militar, con el atleta y con el labrador, que son labores que requieren disciplina, dedicación y un esfuerzo.
Entonces, veamos estas imágenes del militar, del atleta y del labrador como ejemplo de lo que significa ser cristiano. Y también Timoteo debía acordarse de Jesucristo, y eso es esencial en el ministerio y en la vida cristiana porque esa es realmente nuestra motivación, Jesucristo, el Hijo de David, y enseñar a hombres fieles, encargarlo oído a hombres fieles. Eso nos dice que el liderazgo no se retiene, sino que se multiplica, y eso se hace encargando lo que hemos aprendido del Evangelio a hombres fieles que sean idóneos, no a cualquiera, sino a quienes sean adecuados para esta función. Y eso nos dice también que parte del ministerio pastoral es saber escoger a hombres idóneos para traspasar el testimonio recibido. También es hermoso que aunque nosotros podamos ser apresados o muertos, la palabra de Dios no está presa y es eterna. Esta motivación nos debe llevar a soportarlo todo por amor a los escogidos. Nosotros veíamos en Filipenses que el apóstol Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio, para el progreso del Evangelio, y así también nuestra vida debe ser vista de esa manera, en donde todo lo que hagamos sea para el progreso y el avance del Evangelio. Y vemos una especie de credo aquí, en donde dice: si somos muertos con Él, viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él; si le negaremos, Él también nos negará; si fuéramos infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. Vemos ahí entonces que Dios es eterno, es perfecto, no es como nosotros que fallamos, que a veces no prometemos o no cumplimos lo que prometemos, pero debe ser nuestra motivación entonces que Dios no es así, sino que es eterno y es constante, es fiel, es veraz, y nosotros entonces debemos esforzarnos para un ministerio que sea fiel. Y vemos que termina invitando a Timoteo a evitar ciertas cosas y a procurar otras. Debe evitar las contiendas, las cosas que no aprovechan, el envolverse en cosas que van a ser distracciones para su ministerio, como sería entonces estas contiendas de palabras y eh, las profanas y vanas palabrerías, dice. Y fijémonos que estas profanas y vanas palabrerías conducen más y más a la impiedad. Por otra parte, él debía procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Eso nos traduce un poco lo que significa esforzarnos en la gracia. Es procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Y eso implica también que la principal ocupación del pastor es la predicación de la palabra, y de eso se debe ocupar con todas sus fuerzas, de usar bien esa palabra, porque de eso depende también el ser un ministro aprobado delante del Señor. El Señor conoce a los suyos y los suyos deben apartarse de impiedad. Esas dos cosas debemos tenerlas muy claras, y el apóstol se las manifiesta a Timoteo con especial énfasis. Y si nos limpiamos entonces de estas cosas, de estas distracciones, podremos ser instrumentos para honra, santificados, útiles para el Señor. Cuidémonos entonces, porque esto es algo que nos entrega el Señor a nosotros, el poder estar entonces como instrumentos útiles aprobados delante de Él. Tomemos en serio al Señor y a su palabra. El Señor les bendiga.